Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Y bueno, hoy estoy acá para hablar sobre la responsabilidad co-creadora y lo que llamamos libre albedrío, ¿sí? Pero bueno, me parece, creo que es muy importante en que entendamos qué es el libre albedrío realmente, porque quizás la concepción para muchos del libre albedrío es básicamente eh, poder elegir todo el tiempo, ¿no? La línea por la que la línea de manifestación cuántica por la que uno desea ir, ¿no? Y esto es parcialmente cierto. Lo que tenemos que entender, ¿sí? con respecto al libre albedrío, con esto de poder ejercer la propia voluntad, es que en realidad cada vez que eh, estamos actuando desde un libre albedrío, en realidad es el alma quien está tomando decisiones, ¿sí? En realidad el libre albedrío siempre termina siendo como una especie bueno, no siempre, ¿no? Pero a veces es una batalla entre lo que el ego quiere decidir, la voluntad del ego y la voluntad del alma, ¿sí? Entonces, cuando estamos actuando desde la voluntad del ego, a veces estas dos se pueden alinear. De hecho, la labor es justamente esa, ¿no? Poder poner el ego al servicio del alma y actuar en coherencia, ¿no? La coherencia tiene que ver con poder poner todos nuestros cuerpos, tanto físico y multidimensionales, al servicio de nuestra alma, de nuestro alma. Pero bueno, a veces eso no pasa ante ciertas circunstancias. Ahora vamos a desarrollar un poco más. Entonces, en realidad, cuando eso no pasa, o sea, cuando el ego no puede alinearse con todo lo demás, para lograr coherencia con el alma, no está actuando desde un libre albedrío, está actuando de sus programaciones, porque ya lo vimos en varios otros videos, como nuestra mente a veces desea ciertas cosas por protección, simplemente, por comodidad, por protegerse de una muerte real o simbólica. Porque esa es toda la pulsión, sobrevivir. La mente solo quiere sobrevivir. En cambio, el alma tiene la intención de experimentar y de integrar cada vez más experiencias y lecciones, o sea, llamamos lecciones figurativamente, pero son experiencias simplemente, para poder retornar al hogar. O sea, el alma quiere volver a la luz, simplemente. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, este tema del libre albedrío está bueno hablarlo porque en realidad muchas de las experiencias que ya vivimos en esta vida, ¿no? que decidimos, ya sea pactos con personas o situaciones, ya las elegimos desde un libre albedrío antes de encarnar. Entonces, esto es como, digamos, es como mirarlo desde otra perspectiva, porque también traté este tema en el video que habla sobre la libertad y la independencia, pero quiero como abordarlo desde otro lugar también. Entonces el libre albedrío en realidad es algo que ya hemos elegido, ya elegimos antes de encarnar. Muchas situaciones ya estaban pactadas. Lo que tenemos nosotros la capacidad de hacer ante esas situaciones es elegir cómo las transitamos. Y también tenemos una capacidad, esto es muy importante, porque acá entra esto de la responsabilidad co-creadora. Tenemos una capacidad de adquirir esas lecciones antes o después. O sea, podemos llevarnos a la repetición muchas veces o podemos adquirir esas lecciones más rápidamente. O sea, eso también va a ser una lección propia y a veces, bueno, a veces eso, necesitamos vueltas de rosca para comprender una lección.
Eso también nos ha pasado a todos, creo. Eh, Muchas veces necesitamos incluso el patrón para poder verlo. Esto también lo dije en algún otro video. Pero la realidad es que la oportunidad de adquirir la lección está siempre ahí, ¿no? Cada vez que se presenta. Pero eso no significa que nos podamos evitar la lección. Por eso yo muchas veces les digo esto de lo de las líneas cuánticas con respecto a los cambios universales. Estos cambios ya pasaron antes, en próximos videos voy a hablar de esto, pero muchos ya deben conocer la historia de la Atlántida. No es la primera civilización que va a vivir un cambio como este, pero no significa que nosotros podamos modificar ese cambio. Si el cambio viene, o sea, llega porque es necesario, porque es parte de un ciclo cósmico, y las almas que hemos encarnado ahora, hemos, de diferentes formas, con diferentes pactos, con diferentes contratos álmicos, pactamos transitar esto, o no transitarlo, también puede ser, ¿sí? Entonces, ¿dónde entra la responsabilidad co-creadora, no? Porque uno dice, bueno, pero entonces si el alma ya eligió, ¿no? En muchas de las situaciones de mi vida, si ese era el libre albedrío, ¿cómo es que yo tengo la capacidad de modificar mi realidad? Porque ya les hablé, ¿no? Muchas veces del deseo. O sea, que el alma ya haya pactado ciertas situaciones no significa que nosotros tengamos que perder el deseo de alcanzar ciertas cosas. Y también les he dicho que muchas veces, en realidad, a medida que vamos elevando nuestro nivel de conciencia, los anhelos que tenemos son también más puros. O sea, ya dejamos de querer ciertas cosas, no sé, por decir algo, ¿no? Quizás en un plano muy... vamos a poner un ejemplo muy tonto, pero vamos a suponer que, no sé, en un plano muy, muy bajo, yo en algún momento quise, no sé, soy un hombre y quise estar con muchísimas mujeres, ¿no? Pero bueno, quizás lo logro ese deseo, quizás no. Quizás la frustración de no cumplirlo me hace comprender que no era por ahí, o quizás el cumplirlo me hace entender que ese no era el camino, ¿sí? Que al final eso no me produjo ningún tipo de satisfacción del alma. Pero bueno, ya sea una u otra, cuanto más conciencia vamos elevando, vamos entendiendo, vamos adquiriendo anhelo, o contactando con los anhelos del alma, ¿sí? El deseo no es algo negativo en absoluto. Es de hecho el deseo lo que nos lleva a trascender muchas situaciones, porque, no sé, pensemos en personas, por ejemplo, en situación de calle, ¿no? Muchas de esas personas lo que perdieron es el deseo de trascender esa situación. Se adaptaron completamente a ese estilo de vida, o sea, muchos ya, o sea, se adaptaron a eso. Y lo que les hace quedarse ahí es la falta de deseo y la falta de propósito para poder continuar, ¿sí? La mayoría, o sea, yo lo digo porque he hablado con muchos de ellos, o sea, cuando, no sé, era un adolescente, esas cosas me intrigaba mucho, lo que los había llevado a ese punto, o sea, me intrigaba mucho la gente que vivía en situación de calle, y he charlado con muchos de ellos. Y realmente algunos, bueno, al hablar, al recibir como diálogo, es como que por momentos recuperaban un poco la cordura, porque claro, la desconexión social también de alguna forma los iba desconectando de sí mismos, ¿no? La marginalidad, bueno, todas estas cosas. Pero bueno, la mayoría, ya les digo, o sea, perdían por completo todo tipo de deseo. Se adaptaban a esa vida. Entonces el deseo es bien importante, ¿sí? Con respecto a la responsabilidad de co-crear, porque si yo pierdo el deseo de manifestar ciertas cosas, pierdo mi motor. Pero bueno, también creo que cuanto más avanzamos sobre nuestra labor de conciencia, también se nos van pidiendo como más pruebas de fe,
de sostener esta fe operativa, porque yo creo que en primeras instancias uno puede ver claramente cómo operan ciertas cosas o cómo manifestar cosas en la materia, si yo alineo, ¿no? Como mis, lo que siempre digo, emociones, pensamientos, intenciones y acciones en la materia. Pero bueno, con el tiempo y obviamente cuanto más grande es el deseo, ¿no? Cuanta más magnitud tiene en mi vida o en la vida de otros, bueno, más labor me va a llevar ese deseo también. O sea, si yo tengo sueños muy grandes, no significa que no puedo alcanzarlos, sino que tengo que dar mucho. Tengo que realmente dar mucho para poder alcanzar esos. Tengo que ser muy generoso para que de alguna forma yo pueda manifestar ese tipo de fruto en mi vida, en mi propia vida. Entonces, en realidad la responsabilidad co-creadora tiene que ver con todo eso, ¿no? Y otra cosa que es importante decir, porque, no sé, a veces yo veo que hay mucha gente que tiene conciencia, por ejemplo, de la realidad social. Yo, por supuesto que no estoy ajena a eso, solo que muchas veces decido no enfocarme directamente. Como les dije en el video, no me acuerdo si ayer o anteayer, yo a veces hago un paneo de las situaciones cada tanto, pero yo no pongo el foco ahí, por eso no miro noticieros y por eso no me estoy informando constantemente, porque no me interesa seguir sosteniendo esa realidad. Lo que yo quiero es crear otra, primero para mí, por supuesto, y eventualmente aunarme a mucha gente que quiera crear otra realidad, ¿sí? Porque creo que vamos hacia ese lugar. Pero más allá de que si eso se está dando o no en este presente, veo que hay muchas personas que ven, ¿no?, lo distorsionado de la realidad, y sin embargo muchas veces dicen, bueno, sí, pero la realidad es esa y nadie va a cambiar y no sé. Y en realidad lo que están haciendo es desplazar su propia responsabilidad en lo que los otros deberían estar o no haciendo. O sea, estoy usando la falta de conciencia de la gente como una excusa para no hacer mi propia labor. Y lo que quería aclarar con respecto a esto es que cuanto yo más conciencia voy tomando, más responsabilidades tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo muy tonto. No es lo mismo robar, por ejemplo, no sé, si yo robo hoy algo, no es lo mismo para mí, que ya he tomado conciencia de un montón de cosas, que para una persona que no tiene absoluta conciencia de las leyes de causa y efecto. Quizás la penalización para esa persona, la penalización entre comillas, porque tenemos que entender que el universo no funciona como castigo o recompensa. Esas son concepciones muy, muy, muy humanas, realmente. Ahora voy a hablar un poco más de eso, pero cuanto más conciencia yo voy tomando de esta realidad, más responsabilidades tengo de obrar según las leyes de causa y efecto. O sea, el universo funciona así también. Entonces, si yo cometo un acto teniendo absoluta conciencia de que ese acto no es correcto, la sombra que se me va a mostrar es la propia, la que me corresponde por haber elevado mi nivel de conciencia y aún así ejecutar esa acción. ¿Se entiende? Por eso cada vez que vamos elevando conciencia también tenemos cada vez más responsabilidades sobre las formas en las que actuamos. Entonces, para quienes ven esta realidad de forma distorsionada, pero bueno, aún no han empezado quizás un cambio en sí mismos, es bueno que lo arranquen, porque ya les digo, la sombra se va a presentar más grande incluso. Se puede presentar más grande porque ya lo vieron y no están haciendo nada con su propia realidad, ¿sí? Porque ya les digo, esto de esperar que los otros hermanos actúen de algún modo o yo querer obligar a que los hermanos... O sea, no me estoy enfocando en mi labor si yo estoy pensando constantemente qué hacen los otros hermanos. Yo les entiendo porque también les he dicho en otro video que a veces cuando hago estos paneos sociales me agarra cierta tristeza. Bueno, es parte de mi proceso, yo también estoy haciendo mi labor. Pero bueno, por esa razón decido no enfocarme, porque yo ya sé de qué va la realidad. O sea, es la misma. Desde que nací es la misma. Es la misma y es más, fue como hasta
La realidad 3D me refiero, en muchos sentidos se fue distorsionando cada vez más. Pero paralelamente yo veo cada vez gente más conectada. Entonces esa realidad no es del todo real, ¿sí? Porque es también algo valedero ver muchas personas despertan, lo que llamamos despertar, que yo ya les dije que bueno, que en realidad el despertar en sí no existe, pero bueno, tomando conciencia de que esta realidad no es todo lo que hay. Y confío en eso, porque lo veo también operando. El tema es ese, que la responsabilidad co-creadora a medida que yo tomo conciencia es cada vez más grande. Esto es muy importante decirlo. Y no sé, también he visto, hace un tiempo, por ejemplo, he visto no era un meme, pero bueno, estos cuadros que se comparten, ¿no? Como estas imágenes, pero muchas personas, ¿no? Que están en este camino de la espiritualidad, en teoría, y era un cuadro que tenía que ver con, decía algo así como, bueno, a veces no todos son tu espejo, porque hay gente que es muy mala con vos y te lastima, y vos no haces eso con las personas, y bla, 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 bla. Bueno, era como todo, la base del texto era esa, ¿no? Y lo que yo creo con todo respeto es que eso es una negación absoluta de la realidad que uno vive, porque si uno está rodeado de personas, vamos a suponer que estoy rodeada de personas que me hacen daño. La realidad no es lo que yo quiero creer que es desde mi interior, la realidad es la que se presenta. Si no, estoy mirando las cosas a través del cristal de mi ego, que no es ningún cristal, sino que es más bien como una ventana sucia, muchas veces. La realidad es lo que se presenta, no es lo que yo quiero creer que es. Y muchas veces también les he dicho que la ley del espejo a veces es literalmente un espejo, o sea, no es que se muestra directamente lo mismo, ¿no? Yo una vez puse un ejemplo con la infidelidad, que mi pareja me puede ser infiel, y quizás yo no le estoy diciendo infiel con otra persona, pero sí me estoy diciendo infiel a mí misma. Puedo poner ejemplo con los robos también, que esto me ha pasado varias veces, que me han robado muchas veces el teléfono en el pasado, y todas las veces tenía que ver con yo estar permitiendo que me roben más energía, ¿sí? Como dando energía de más o tomándola de más de otros también. O sea, no necesariamente yo estaba robando algo, ¿sí? Pero había distorsiones con respecto a la energía. Y a veces uno quiere creerse víctima, pero yo salí a la calle y de repente me robaron. Pues esa situación también viene a mostrar algo. Y a eso me refiero con la responsabilidad co-creadora. Porque si yo capto la lección, lo más probable es que después ya no tenga que vivir repeticiones de eso. ¿Sí? Pero bueno, ya les digo, yo repetí el patrón, el teléfono siempre tiene que ver con algo que o no puedo comunicar, o no puedo, ¿no? O mirar, porque tiene que ver también con pantalla, hay algo que no quiero ver de cierta situación. Entonces, la ley del espejo actúa siempre. O sea, si uno quiere pensar que... o sea, lo que te rodea, ya. Por eso es importante la responsabilidad co-creadora, porque si yo me doy cuenta lo que está originando esa realidad, que vamos a suponer que no me agrada, ahí es cuando tengo la posibilidad de cambiarla. Entonces, tenemos la capacidad todo el tiempo de transformar esta realidad, pero hay ciertas cosas que se suceden porque el alma ya las pactó desde un libre albedrío antes, ¿sí? Entonces el libre albedrío en realidad tiene que ver con elegir cómo aceptar, cómo transitar esas situaciones que yo elegí antes desde mi libre albedrío, y también elegir cómo, con qué intensidad voy a adquirir mis lecciones, ¿sí? Por eso el tiempo en realidad no es en absoluto importante, porque si yo empecé igual no sé, mi camino a los 60, 70 años, no importa la edad que lo haya empezado, si yo después
voy con mucha disciplina a hacer mi labor y estoy como autoobservándome y lo hago con intensidad, puedo acelerar mi proceso como nunca. Entonces, en realidad, ser joven o más grande no tiene netamente influencia en esto, ¿sí? El tema es la voluntad del alma y ya les digo cuánto hay para limpiar. A veces parece que es un montón, pero créanme que en estos tiempos todo se ha acelerado mucho. O no me crean, pónganlo en práctica, como siempre digo. Las cosas se han acelerado mucho, entonces las sanaciones también son mucho más rápidas. Los que iniciamos, qué sé yo, el camino, yo siento que hice como procesos mucho más lentos, pero veo otras personas y veo que han hecho movimientos muy, muy rápido. Entonces, bueno, no importa, rápido o lento, ¿no? A esto me refiero, que lo importante es la intensidad con la que yo avanzo en el camino de ahora en adelante, porque si yo estoy como absolutamente decidido a hacer todos los cambios que tengo que hacer para modificar mi realidad, bueno, obviamente que voy a cosechar eso, pero no es una recompensa cósmica, es simplemente el retorno de lo que yo estoy haciendo. Es re importante dejar de ver las cosas en cuestiones de recompensa y castigo, porque eso hace que muchas veces nos cueste trascender ciertas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros vivimos una situación muy dolorosa, de cualquier tipo, ¿no? Qué sé yo, que se muera un familiar que amo, no sé, cualquier situación muy dolorosa, lo que hace que nos cueste trascender esa situación no es solo el apego a que las cosas no cambien, sino creer que no me lo merezco. Y la realidad es que todas las situaciones que vivimos las merecemos. Y con merecer, por eso digo que hay que erradicar la concepción, la programación de castigo-recompensa. No me refiero a un autocastigo, porque no es la forma en la que está bueno que nos tratemos, en absoluto. O sea, no nos va a ayudar si yo me autocastigo y digo, me merezco todo esto, porque no sé. Pero sí tenemos que entender que esa situación nos la merecemos porque es la que eligió el alma para experimentar cierta cosa o adquirir cierta lección. Y entonces pensar que es una injusticia, o sea, sentir que esa situación es una injusticia, nos puede trabar un tiempo. Te digo por experiencia también. Porque básicamente es activar la víctima. Si yo siento que es una injusticia es porque me siento una víctima de esa situación. Entiendo, ya les digo, que siempre hay como situaciones más graves y menos graves. O sea, hay una especie de escala, ¿no?, de dolor y no todas las situaciones son lo mismo y no todas las personas las transitan igual. Pero bueno, es importante entender al tiempo que uno pueda que esa situación la tenía que vivir, o sea, que no es una injusticia, que era algo que... Lo que pasa es que, bueno, por lo general uno, después de hacer los duelos, de lo que sea, ¿no? Porque los cambios fuertes son muertes, eso también lo dije varias veces, ¿no? Son muertes simbólicas. Entonces, ya sea que es una muerte real o una muerte simbólica, los cambios fuertes siempre, requieren un periodo de duelo. O sea, está bien que me enoje, porque a veces la ira y la tristeza son las dos, la misma cara de la moneda, las caras contrarias de la moneda en realidad. Pero bueno, puedo sentir enojo, puedo sentir tristeza, puedo sentir... las emociones están perfectas porque en realidad determinan las cosas que tengo que limpiar y cómo tengo que canalizar, ¿no? Yo elijo llorar, o sea, creo que es de las mejores porque no hay nada más liberador que el llanto. No hay nada más liberador que el llanto. De hecho, he conocido muchos hombres que con mucha carga de agua, que por la propia programación que lo expliqué en polaridad, en la distorsión de la polaridad femenina, les cuesta llorar y sienten una traba enorme en como que les cuesta más transitar ciertos procesos. Esto lo noté porque al no poder no tener un canal de liberación,
¿sí? O al tener bloqueado ese canal de liberación, les cuesta transmutarlos. O sea, como que se ralentiza mucho el proceso, ¿sí? Y esa también es una programación, la de que el llanto no es algo bueno. Es de las cosas más maravillosas del mundo. O sea, ya les digo, es muy, muy liberador. Tanto físicamente como emocionalmente, o sea, desde todo ángulo. Así que bueno, si alguien tiene bloqueado eso, practique un poco más llorar, porque realmente ayuda mucho con los procesos. Pero bueno, hay personas también que quizás es como todo lo contrario, ese es mi caso, hay que tratar de que no ahogarse en las emociones, porque a veces eso nos pueden literalmente ahogar, y como que si uno se pierde en sentir tanto, no le podemos dar como una estructura a la situación y poder continuar. A las personas que les pasa eso, les recomiendo, más bien, en tiempos de crisis, ocuparse de cosas más simples. O sea, Saturno en esas situaciones, como ordenar, no sé, como abocarse a cosas simples que nos den estructura, para no perderse en las emociones, básicamente. Pero bueno, las personas que lo tienen bloqueado lo tienen que activar, porque es la forma de liberar, y así es como eso, uno no se estanca en procesos dolorosos, en procesos de duelo. Entonces, bueno, básicamente, ya les digo, el libre albedrío es algo que ya hemos ejecutado antes de llegar a este plano, y que tenemos la oportunidad de ejecutar aquí, pero eso no significa que nos podamos ahorrar ciertas situaciones o lecciones del alma. Sí, elegir qué hacer con esas lecciones o con esas situaciones. Lo que no significa que yo eventualmente no pueda manifestar ciertos deseos. Igual también quiero decir que a medida que uno va avanzando, como aparece esto de la refinación del deseo, el refinamiento del deseo, hay deseos que de repente nos damos cuenta que no los queríamos tanto, que en realidad respondían al ego, realmente respondían a eso. Hay cosas que nos vienen, que nos vienen a mostrar y a revalorizar otras cosas de la vida, ¿no? Como cuando alguien, no sé, tiene una enfermedad muy grave y de repente, no sé, previamente a eso, una persona absolutamente desconectada, iba por la vida trabajando 400 horas, no disfrutaba de la familia, y de repente la enfermedad le viene a mostrar que revaloriza, no sé, o leer una flor en el jardín, poder caminar, hacer cosas que antes hacía naturalmente, pero que no las podía apreciar. Entonces ahí está la responsabilidad co-creadora, porque cuando nosotros adquirimos las lecciones, entonces esas situaciones pierden el sentido. O sea, cuando nosotros entendemos el propósito de esa situación y podemos incorporar el sentido de eso, lo podemos integrar, la situación se termina disolviendo porque ya está. Lo que venía a mostrarnos era eso. Y otras situaciones, como puede ser la muerte de un familiar, bueno, esas, ya les digo, son experiencias que vinimos a transitar. Son contratos de almas. Por eso, libre albedrío no tiene que ver siempre con poder modificarlo todo. Más allá de que, con respecto a la muerte, que no lo dije en el video de la muerte y reencarnación, este es un sistema que funciona acá en la 3D, pero en algún momento no vamos a necesitar más ese sistema. Hay otros mundos que no necesitan la muerte para evolucionar.
Así que es un sistema que tenemos por el momento, que nos ha servido hasta ahora, porque hasta a veces podría ser más difícil recordar todas las vidas anteriores. Quizás se nos haría muy pesado. Por eso es importante como, bueno, encarnar y empezar de nuevo. Pero he leído algunos textos que hablan de que ciertas personas han vivido mucho tiempo en este plano, o sea, mucho tiempo, tipo 600 años, y bueno, no, en ese proceso obviamente no tuvieron que desencarnar, pero tenían que desaparecer para no crear sospechas de eso, ¿no? Porque sería medio perturbador para ciertas épocas, ¿no? Pero bueno, se dice que hay muchos personajes bíblicos que han vivido muchos años, algunos. Bueno, nada, eso. Quería aclarar un poco esta cuestión del libre albedrío y de lo que yo creo, ¿no? Que el libre albedrío en realidad es. Porque ya les digo, no es la voluntad de modificar todo cuando quiero, como quiero, sino que muchas veces es aprender a transitar ciertas situaciones con la mayor fluidez posible. Y a partir de ahí co-crear mi realidad. A partir de ahí. ¿Cuántas historias hay, no? De personas que terminaron manifestando sus sueños, pero quizás, qué sé yo, en edades muy avanzadas, y otras personas que no. O sea, ya les digo, lo que tenga que ser en nuestra vida va a ser, y lo mejor es aceptar y hacer lo mejor que se pueda con eso. No tengo dudas de que uno va a cosechar los frutos de eso, de una manera u otra. Eso es la ley de causa y efecto. O sea, la justicia divina, ¿no? Nuestro sistema judicial no funciona en absoluto. Porque está regido por leyes que nosotros nos inventamos según las épocas que fuimos transitando. En realidad ya hay leyes. Las leyes son las leyes cósmicas. O sea, en realidad otras leyes yo creo que no necesitamos realmente. O sea, si nos atenemos a esas, todo va a ir de bueno a mejor. Si uno ya tiene en cuenta la ley de causa y efecto, ya es un montón porque ya sabemos que lo que estamos pulsando nos va a retornar. Por ende, cuanta más conciencia tengamos de esa propia ley, más vamos a saber de las consecuencias de nuestros actos a cada instante. Hasta que finalmente no hagamos nada sin saber, sin tener la conciencia de las consecuencias que eso va a causar a cada momento. Pero bueno, la justicia divina actúa de esos modos, o sea, siempre está nivelando, equilibrando. Es una justicia, por eso Libra rige la justicia en astrología, es una justicia estética, o sea, literalmente de equilibrio. Entonces lo único que sucede es eso, es nivelación. Y hay personas que pueden estar como... La Cábala, por ejemplo, dice mucho que cuando... no sé, hay un político corrupto que ha ganado mucho dinero, que no hay que sentir nada por eso, o sea, no hay que sentir bronca ni porque en realidad eso nos genera carencia a nosotros, o sea, tener envidia porque otro logró el dinero de la forma que sea, no importa si fue por corrupción o lo que sea, nos termina generando algo negativo, o sea, nos termina generando carencia a nosotros. Entonces que hay que alegrarse, o sea, o simplemente quizás no enfocarse, ¿no? Ahí. Porque esa persona sin duda le va a retornar lo que tenga que retornarle. Entonces no nos tenemos que preocupar porque la justicia divina es operativa. Y ahora, o sea, no solo se aceleró la sanación, sino que se aceleró todo. O sea, el karma también. Los procesos kármicos. O sea, son instantáneos. Uno comete una acción y o el mismo día o a las horas o a los días se está viendo el retorno de eso. Es bien rápido.
Así que bueno, importante la responsabilidad para hacernos cargo de nuestro mundo, de nuestra creación y eso, y para liberarnos también de los espejos que ya no queremos o de las realidades que ya no queremos. Para liberarnos de eso hay que modificarlas adentro y no esperar ya que ningún hermano haga ninguna modificación. O sea, simplemente abocarnos a nuestra propia labor, no usar eso como una excusa para no hacerla. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos en próximas ediciones. Chau, chau.